Yo creo que es muy importante en la situación en que estamos, en la crisis que estamos, y Ceuta particularmente, como venimos diciendo hace mucho tiempo, necesita un cambio rápido en el cambio de economía. Es decir, no puede ser y no puede seguir que los convenios de comercio, hostelería y las clínicas privadas y oficinas estén sin negociar. Convenios que llevan muchísimos años sin subidas salariales. Trabajadores que están trabajando por encima de sus posibilidades, con contratos en precario y con contratos de 4 horas y trabajando 12 horas. Ceuta necesita un cambio y la Confederación de Empresarios y los empresarios de Ceuta tienen que sentarse obligatoriamente a negociar los convenios colectivos. Si no se sientan a las buenas, se van a sentar a las malas. Bueno, estamos cansados, ya un 1 de mayo más, siempre salimos y reivindicamos pues, cuestiones que nos faltan por negociar. Estamos cansados de escuchar en los medios de comunicación decir la cantidad de dinero que están ganando los empresarios, los bancos, la eléctrica y los trabajadores cada vez perdiendo más poder adquisitivo. Hemos dicho de que salimos a la calle para reivindicar, mejorar estos convenios colectivos y aquí dejamos, como se ha dicho el mensaje, como se ha dicho a nivel nacional, que o se sientan a negociar los convenios para mejorar los salarios o el otoño nos van a tener en la calle, pero aquí y en toda España. Ya estamos cansados. No puede ser que suban los precios y los salarios cada vez estén más bajos. Cuando ellos dicen que sube la electricidad, suben los productos. Por lo tanto, ellos no pierden dinero. Ellos no están perdiendo beneficios. Los trabajadores sí estamos perdiendo beneficios porque los salarios y los convenios están congelados. Por lo tanto, el mensaje que damos ahora aquí es a todos los trabajadores, trabajadoras y a la ciudadanía en general que para conseguir los derechos que hemos conseguido durante toda la historia hay que movilizarse. No vale con estar protestando o estar hablando con uno y con otro, pero no, hay que dar la cara, hay que salir a la calle, como hoy han salido muchísimos trabajadores y trabajadoras, que teniendo en cuenta el día que es, el día que hace el puente, nosotros como sindicato nos sentimos hoy satisfechos porque hay mucha gente con conciencia que luchan para ellos y para los demás, como hemos dicho en los mensajes en la rueda de prensa. Nuestros padres, nuestros abuelos lucharon para nosotros tenemos que luchar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ánimo y hacia adelante para todos. Emilio, Viva el 1 de mayo, viva la UGT y viva Comisiones Obreras. hablabas de esta gente que ha salido a la calle. Bueno, estamos en una ciudad en la que hay más de 10.000 personas desempleadas, muchas personas que tienen empleos precarios y sin embargo pues, en la plaza más o menos habrá en torno a 200 y 300 personas. ¿Por qué creéis que no se produce un apoyo más masivo a este tipo de manifestaciones? No este año, por norma general. Pues no hay más apoyo porque la parte, el obstáculo que somos nosotros para la parte empresarial y para la gente que no les interesa que salga la gente a la calle, no paran durante todo el año de hacer una publicidad negativa hacia los sindicatos, donde lo único que dicen que estamos todo el día comiendo gambas. Yo ya quisiera decir que además de gambas comemos chuletones y además hay que decir también que hoy tienen la posibilidad de comer los trabajadores que antes no lo comían gambas gracias al esfuerzo que hemos hecho los sindicatos. Por lo tanto ya está bien. Ahí la realidad es la que es. También hay que decir que aquellos trabajadores del sector de la hostelería que podrían estar aquí haciendo sus reivindicaciones, están trabajando porque estamos con las comuniones, los negocios abiertos y están trabajando con contratos de 4 horas y trabajando 12 horas y sin convenio colectivo y con la subida salarial del 1%. Y están trabajando y están señalados y los empresarios en el momento en que un trabajador se manifiesta o un trabajador protesta va a la calle y la gente tiene miedo a manifestarse, pero para eso estamos aquí nosotros, para dar la cara por los trabajadores, para dar la cara en la negociación colectiva y para subirles los salarios. Está claro que siempre han dado la cara unos pocos para luchar por todos. Pero en fin, eso es algo que ya sabemos y que vamos a seguir haciendo. A nosotros no nos preocupa, ojalá estuviera aquí medio Ceuta. Hay 10.000 parados, aquí tienen que haber 10.000 parados, los hijos de los parados, las mujeres de los parados y como pasó en la manifestación de la autonomía, que no empezara la manifestación porque no terminaba de la cantidad de gente. Pero bueno, estamos acostumbrados, sabemos que hoy se vive mejor que hace 20 y 30 años y que la gente esto está un poquito más tranquila. Pero hay que pensar, como digo yo voy a poner mi ejemplo personal, me quedan 2 años para jubilarme, mi vida está resuelta, pero tengo 2 nietos y yo quisiera que mis nietos vivieran bien,
que tuvieran trabajo y que tuvieran unos salarios justos y decentes. Y yo voy a seguir peleando hasta que me queden fuerza por ello. Y eso es lo que le pido a la ciudadanía. Peleemos por nosotros, pero por los que vienen detrás. Que eso es lo que hay que concienciar a la gente. Hoy vivimos un poco mejor, como he dicho en varias ocasiones, porque mis padres, mis abuelos dieron la cara por mí. Hoy demos la cara por ellos. En este 1 de mayo, UGT y Comisiones Obreras queremos poner de relieve las conquistas sociales y laborales que hemos conseguido a través del diálogo social. Hemos ganado derechos y mejorado la vida de las personas trabajadoras y nuestro compromiso es firme para que siga siendo así. Queremos manifestar también nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la paz. Por ello, denunciamos la persistencia del conflicto bélico originado por la invasión ilegítima de Rusia sobre Ucrania, hace poco más de un año, y que supone a la vez un terrible drama humano y también una nueva fuente de tensiones geopolíticas a escala global que ha tenido como consecuencia el alza de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, el debilitamiento de la demanda, la desestabilización de la cadena global de suministros o la subida de los precios de la vivienda y el alquiler, contribuyendo a proyectar una triste imagen de incertidumbre y vulnerabilidad. En este escenario económico, una parte muy importante de la subida de los precios viene determinada por el exceso de beneficios empresariales. Las empresas han aumentado los precios de los bienes y servicios, especialmente los productos alimenticios y de primera necesidad, para compensar el aumento de los precios de la energía. Esto ha llevado a que los efectos negativos de la crisis económica recaigan en las mayorías sociales trabajadoras y en los segmentos más vulnerables de la población, precisamente los colectivos que tienen menos recursos para hacer frente al incesante incremento de los precios. Aunque la respuesta del Gobierno ha sido importante, también demuestra grandes limitaciones y por lo tanto es necesario evaluar las medidas implementadas y los efectos reales de las mismas para que lleguen de manera eficiente a quienes más los necesitan. En el terreno de los acuerdos entre Gobierno y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras sobre pensiones y salario mínimo interprofesional, se ha incrementado o mantenido el poder adquisitivo de más de 10 millones de pensionistas, lo que se suma al aumento del salario mínimo interprofesional que mejorará la vida de alrededor de otros 2 millones de trabajadoras y trabajadores. A esto se une también el aumento de las prestaciones por desempleo, con lo que este conjunto de medidas ha contribuido de forma decidida a luchar contra la pobreza y la desigualdad social y ha reducido la brecha salarial de género. Se espera que la inflación siga siendo alta, especialmente la subyacente o estructural, debido a la imputación de costes por parte de las empresas a los precios al consumo. Por lo tanto, para los sindicatos es fundamental negociar aumentos salariales que garanticen el poder adquisitivo y para ello la cláusula de garantía salarial es imprescindible. Son miles los convenios que hay que negociar en 2023 y vamos a tratar de hacerlo bajo el paraguas del 5º Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. Un acuerdo en el ámbito bipartito que debe servir no solo para orientar los incrementos salariales, sino también para desarrollar los contenidos de la reforma laboral del 2021 y abordar los impactos y los retos que suponen las transiciones, además de tomar medidas que garanticen un desarrollo justo de las mismas, prevenir los impactos en el empleo y apostar por un nuevo modelo económico más sostenible. Comisiones y UGT están negociando convenios colectivos con la implicación de las personas afectadas y la combinación de negociación y movilización. Si ante la actitud dilatoria de la patronal no se alcanza un acuerdo, se perderá una herramienta enormemente útil para la negociación colectiva en España. La compañera anteriormente, yo creo que es algo muy importante en este preciso momento por el que estamos pasando, es el tema de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Al mismo tiempo estamos viendo cómo las empresas, cuanto menos están manteniendo sus balances, sino como estamos viendo en algunos sectores, pues enriqueciéndose de una forma que es desvergonzante, creemos.
porque después cuando queremos sentarnos a la mesa de negociación nos dicen que no, y la excusa es la situación inflacionaria. Y como estamos viendo, pues esto no es así, no es real. Y desde los sindicatos, desde Comisiones Obreras y UGT, no vamos a permitir esta situación. Porque aquí lo que tiene que haber es un reparto de beneficios. Aquí lo que se tiene que aumentar son los salarios de la clase trabajadora. Porque al fin y al cabo la clase trabajadora es la que mueve la economía de este país. No nos olvidemos que si las familias no tienen dinero en sus bolsillos no podrán consumir. Y si no consumen, la economía, como bien sabéis, pues no irá bien. Así que creemos que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores es fundamental y en eso vamos a centrar todos nuestros esfuerzos. Creemos que es muy importante que esto se haga recuperando el espíritu que tuvimos en la campaña que pusimos en marcha los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, la campaña de 2022, cuyo lema era salario y conflicto, lema que yo creo que muy acertado. Y después de esas movilizaciones, pues en muchos sectores se consiguieron avances importantes. Sectores en los que existía o en los que existe una cultura sindical, en los que existe participación directa de los trabajadores, involucración de los trabajadores, conciencia de clase, ahí es donde más se ha avanzado en materia de convenios colectivos. Y esa es la clave y ese es el camino. Tenemos que unir fuerzas y demostrarle a la patronal que estamos todos unidos en una única voz, porque ese es el camino. Si no se quieren sentar a negociar por las buenas, pues se sentarán por las malas. Si no quieren negociar, pues tendrán conflictos. Si no quieren sentarse a la mesa, como he dicho antes, pues nos moveremos y estaremos en las calles frente a ellos. Otro punto importante que creo que debemos destacar este 1 de mayo es hacer un balance de la reforma laboral. Llevamos ya poco más de un año de reforma laboral y podemos decir alto y claro que ha sido una reforma laboral buena y positiva para el conjunto de la clase trabajadora. Os voy a dar algunos datos. Más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Hemos mejorado la calidad del empleo, reduciendo la temporalidad abusiva, que era algo característico de nuestro mercado de trabajo. Hemos conseguido que se aumenten los contratos indefinidos. Hemos pasado de una media de 10 contratos indefinidos mensuales a un 46,8%. Por lo tanto, la reforma laboral está funcionando, está siendo buena y está teniendo efectos positivos para la clase trabajadora. Y es en ese camino donde tenemos que seguir centrando nuestros esfuerzos. Nos quedan asignaturas pendientes, por ejemplo, el desempleo. Sabemos que es un problema estructural de nuestro mercado laboral y es ahí donde vamos a centrar todos nuestros esfuerzos. Otro tema que desde los sindicatos creemos que es lacerante y que debemos ya tomar medidas, de hecho ya lo hemos hecho, tanto Comisiones Obreras como UGT han denunciado al Reino de España ante el Consejo Europeo de Derechos Sociales porque no se protege el empleo. España firmó este acuerdo en 2001, un acuerdo que es de obligado cumplimiento y no se está cumpliendo, valga la redundancia. Tenemos que tener un compromiso con el despido. No puede ser que en nuestro país el despedir salga prácticamente gratis. Tenemos que encaminarnos hacia reformar el despido. El despido en este país tiene que ser una herramienta disuasoria. Tiene que ser un despido justo y un despido que se adapte a las condiciones sociales, personales y de reincorporación al mercado laboral de las personas. Bueno, otra idea, otro tema del que me gustaría hablar es sobre las pensiones. También en materia de pensiones hemos tenido avances importantes. Este año las pensiones se van a revalorizar al 8%. Imaginad qué hubiera pasado si ahora mismo se estuviera aplicando la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy, del PP, la reforma de las pensiones de la derecha. Imaginaos en este contexto inflacionario en el que tan difícil es para las familias llegar a fin de mes, que las pensiones se hubieran revalorizado a un 0,25% y ahora mismo hemos conseguido que se revaloricen a un 8%. Por lo tanto, es otra conquista importante y que tenemos que poner en valor hoy, en este día 1 de mayo. Para ir ya finalizando, y como estamos en año electoral y como sindicatos sociopolíticos que somos,
no podíamos dejar la oportunidad pues, de hablar del tema. Hemos tenido 4 años de un gobierno de coalición, un gobierno progresista. Esto no se veía desde la Segunda República. Un gobierno que, con todos sus defectos y todas las críticas que le podamos hacer, ha sido un gobierno que ha sacado adelante muchas medidas sociales, muchas medidas que han ayudado a la mayoría social de este país. Repito, solo tendríamos que retrotraernos al pasado y hacer una comparativa. Las 2 últimas legislaturas del Partido Popular fueron las legislaturas en las que más derechos sociales se ha perdido en la democracia. Una auténtica década perdida. En cambio, este gobierno progresista ha puesto en marcha multitud de medidas que, repito, han servido para que la mayoría social pueda salir adelante y vivir dignamente. Y más en un contexto como el que hemos vivido o como el que estamos viviendo, con una pandemia, ahora el contexto internacional tan complejo que tenemos, con la guerra de Ucrania y demás temas geopolíticos. En cambio, este gobierno ha sabido a quién tenía que apoyar y ha sabido pues mirar a las mayorías sociales. Entonces es muy importante que estas elecciones, tanto autonómicas como generales, vayamos a votar pues pensando en todo esto. Y os voy a poner solo un par de ejemplos. Bueno, un ejemplo, el de las pensiones que os puse anteriormente y os añado este. Salario mínimo interprofesional durante el mandato del Partido Popular, 735 euros. 2 legislaturas, 735 euros. Hoy en día el salario mínimo interprofesional está en 1.080 euros, en una sola legislatura. Tenemos que ir a las urnas, votar con conciencia y tenemos que afianzar y apuntalar los derechos sociales que hemos conseguido en estos últimos años. Con esto finalizo. Muchas gracias a todos. Viva el 1 de mayo y, como dice nuestro lema, subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva!